Bueno, compañeras, vamos a empezar con esta última mesa a la que ya llegamos despeinadas y agotadas después de tantísimas emociones. Iba a empezar diciendo, parece que estamos solas, pero no estamos solas. Tenemos a estas maravillosas presencias que vienen desde el otro lado del charco. Yo voy a hacer una muy breve introducción para, bueno, por un lado recapitular de dónde venimos, sobre todo para las que no habéis estado en todas las jornadas, situar el marco de esta mesa, también para romper la idea de que es la mesa que trae la esperanza o que trae las soluciones, y presentar a las compañeras que tenemos el lujo de tener aquí. Empiezo con un agradecimiento, por supuesto, al Reina Sofía por todo el equipo que con muchísima generosidad y haciendo de barrera a la trituradora burocrática de la administración pública permite que generemos estos espacios donde al final, bueno, aunque haya este estrado con esta luz y esta grandilocuencia, yo creo que sí hemos logrado en estos 2 días generar algo así como una conversación donde se ha puesto mucha carne en el asador y se han puesto no palabras huecas, sino realmente desafíos que tenemos como movimiento en estos momentos. Haciendo un rápido recorrido de lo que hemos hecho desde ayer, empezamos por un poco lo que nos trae aquí, que es la lucha de las infancias que rompen el silencio y las madres protectoras que se animan a acompañar a esas infancias, y la tela de araña judicial y psicosocial en la que se ven envueltas. Hay un libro que narra todo esto, que estas jornadas serán un poco también excusa para darlo a conocer, que está ya de libre descarga y estará en breve también en librerías. Y luego, a partir de esa lucha que realmente rompe el alma y que te deja en un estado de indefensión importante, y sin embargo las madres logran inventar estrategias de resistencia, quisimos conectarla con una serie de debates que están en esa lucha, pero que conectan con otras. Entonces nos atrevimos a asomarnos a la violencia sexual paterna, ese gran tabú de nuestras sociedades, porque mira al padre, como lo decía María, ¿no? Al padre, esa figura intocable de nuestra estructura social, y nos atrevimos a mirar la violencia sexual paterna, además no desde lo moral, que es, ¿no? A veces nos acusan, ay, es que las feministas estáis muy moralistas últimamente. No, sino desde el impacto concreto que genera en la vida de las criaturas, y contra todos los intentos de trivializar esa violencia sexual, que por cierto algunos jueces, no todos los jueces, son especialistas en trivializarla. Luego nos adentramos en la desprotección, o sea, en la protección, pero más bien desprotección de las infancias, de todo lo que se hace en nombre de niñas, niños y niñes, pero sin escucharles, sin escuchar su voz, sin tener en cuenta su contexto ni su mundo de vida, y mucho menos cuando ese mundo de vida es de otras partes del planeta, y de cómo la violencia patriarcal está siempre, y eso aparecía también muy claramente en la investigación que nos ha presentado Caterina, está siempre entrelazada con otras formas de violencia, con la violencia clasista, transfoba, racista, y que por eso los feminismos por los que luchamos tienen que ser interseccionales. Y luego, en esta última mesa, que creo que la mayoría sí que estabais, hemos afrontado la batalla jurídica del feminismo. Me quedaba luego diciéndoles, teníamos tantas ganas de escucharos juntas, queremos hacerlo más, y se han quejado de que les hemos dado poco tiempo. Entonces, bueno, esto es una invitación a seguir la conversación, a seguir dándonos cita y bueno, no abandonar otra de las virtudes del feminismo, que es justamente la capacidad de enfrentar los debates en toda su complejidad, no querer aplanarlos, ¿no? Y en ese hablar situado pues no podemos verlo igual, porque estamos en lugares diferentes y nuestras armas son diferentes y nuestra potencia es diferente. Esta última mesa, Horizontes Feministas de Justicia, quería ser una mesa no de esperanza, que ya me han explicado que mal, que era lo último que se quedó en la caja de Pandora, y la esperanza mal, porque nos despista, pero sí de apertura por un lado de imaginarios de lo posible, porque a veces parece que el único horizonte está encajonado en lo judicial,
y de apertura a lo internacional. Por eso tenemos esta fabulosa mesa de invitadas, porque bueno, el feminismo de la última década se ha alimentado de esos diálogos internacionales. Hemos visto en esos diálogos internacionales que la reacción patriarcal está siendo internacional, que los patrones que encontramos aquí se dan también en otros puntos del planeta, con lo cual nos parece clave seguir cultivando esa conversación internacional. Una línea para no enrollarme mucho más y que las podáis escuchar a ellas, sino a mí, un poco del marco, ¿no? Porque no es exactamente la mesa que nos va a dar las soluciones. Y es poner, bueno, nombrar así muy rápido, yo creo que la paradoja que tiene la violencia machista todo el tiempo, que es una violencia que nos golpea solas. Cuando nos da, estamos solas en la calle, estamos solas en la casa, estamos solas en la sede judicial, estamos solas en la entrevista del psicólogo, pero es sistémica, ¿no? Eso el feminismo lo tiene muy claro, no es un caso aislado, nos golpea a muchas, sigue a muchas y muchas, sigue patrones iguales y su función es de aislamiento y disciplinamiento de los cuerpos. Por eso no tiene tanto que ver con si tenemos pene o vagina, sino que tiene que ver con la producción de determinada feminidad y tiene también que ver con la construcción. Y a mí, no sé a vosotras, pero me ha conmovido en ese sentido la intervención de Blas esta mañana, porque tiene que ver con la construcción de determinada masculinidad belicista, entrenada en la crueldad y en la objetualización del otro. Débora nos decía ayer, iba a decir el primer día porque parece hace milenios, después de estos 2 días tan intensos, pero nos decía que asomarse a la lucha de las madres protectoras es asomarse con ellas al infierno, pero también a la rebeldía. Y descolocando un poco algunos de los términos en los que se da a veces la discusión entre punitivismo y antipunitivismo, diría que la rebeldía se da con lo que tenemos a mano, y más cuando la violencia a veces nos golpea solas. Entonces, en esta mesa queremos nombrar ese hacer con lo que tenemos a mano, y en la conversación previa que tuvimos teníamos claro que había que descolocar los marcos, que no íbamos a introyectar la división entre lo judicial y su afuera, porque echamos manos de ambos, y que queríamos mirar desde las prácticas que no tienen soluciones definitivas, pero que rompen con el aislamiento sobre nuestros cuerpos violentados y que rompen o cortocircuitan la construcción de esa masculinidad cruel, belicista, instrumentalizadora. Y eso, no podemos hablar ahora mismo de sistemas alternativos de justicia, y por eso muchas veces tenemos que recurrir a presentar una denuncia. Pero estas prácticas, las prácticas que van a compartir las compañeras, sí que nos dan algunas pistas de por dónde podría ir la cosa. Algo que vaya más allá del titular, justicia restauradora. Y es como, sí, pero ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace? ¿Con qué herramientas? Os voy a presentar a nuestras invitadas. Tenemos desde Madrid a Laura, a ver si lo digo bien, Iruarrizaga, que nos va a hablar desde Madrid, desde el grupo de trabajo sobre violencia de la Comisión 8M. Tenemos desde Ciudad de México a Emanuela Borzaquielo, que lleva tiempo trabajando las violencias feminicidas en el cruce con la transformación política en el marco del neoliberalismo mexicano. Tenemos también desde Buenos Aires a Celeste Perosino, fundadora de la colectiva de intervención ante las violencias. Y tenemos desde Harlem, Nueva York, a Susana Draper, que participa en varias colectivas feministas y en lucha por la abolición del sistema carcelario. Todas ellas tienen múltiples galones de los que podrían presumir, tienen publicaciones, lo podéis ver en la web del museo, pero aquí las hemos invitado sobre todo por su implicación en prácticas colectivas de transformación. Y entonces, bueno, en este recorrido queríamos empezar por Laura, por arrancar desde aquí, ¿no? Desde donde estamos, y por un poco qué debates se han dado en torno a todo esto, en ese recorrido entre Tranquila hermana, aquí está tu manada, y el se acabó de este verano, que es lo que se ha podido pensar entre calles y asambleas. Laura.
así, ¿no? Vale, bueno, lo primero, pues muchísimas gracias por el espacio y la fuerza y la voluntad que implica organizar todo esto. Y luego pedir disculpas de antemano porque tal vez en un momento dado me tenga que bajar del estrado porque, bueno, tengo una urgencia con una chica a la que represento y me acaban de comunicar que la jueza en Francia, bueno, pasa a disposición judicial ahora y la jueza en Francia tal vez quiere hablar conmigo. Entonces, pido disculpas si en algún momento me tengo que bajar solo un momento. Dicho lo cual, para entrar en esto, decía Miren antes que ella no sabe lo que es la justicia feminista, ¿no? Y que menos mal que no estaba en esta mesa. Pues bueno, ya adelantamos que nosotras tampoco sabemos lo que es. Pero bueno, vamos a intentar darle una vuelta. Entonces, sí, en esta primera intervención hablaré un poco de contexto del debate, ¿no? Y luego ya más tarde de horizontes. Entonces, bueno, entro de golpe en el contexto en el que nos situamos ahora, que bueno, es una cultura que ha ido consolidándose poco a poco como pues, cada vez más punitivista, reforma tras reforma del Código Penal. Las penas de prisión van aumentando y sin que se demuestre en algún momento el poder disuasorio, como ya habéis mencionado en la mesa anterior. Entonces, bueno, hemos pasado por varios hitos en los que el debate se centra poco en la víctima y simplemente se va reforzando el sistema penal. Y en este sentido, bueno, ya se ha mencionado antes, pero es que es tan importante que creo que hay que volver a decirlo, los medios de comunicación han tenido y tienen una responsabilidad enorme en el populismo punitivo, ¿no? Siempre es el mismo proceso, se parte de un caso concreto, se va creando alarma social y se va apelando a las emociones, al miedo, a la rabia, a la tristeza y a la impotencia. Y bueno, poco a poco va calando la idea de que el aumento de penas es la solución a todos nuestros problemas. Y bueno, pues tras ello ya conocemos el proceso, los partidos políticos se van haciendo con esa idea y van proponiendo reformas del Código Penal, situándose cada vez más pues, como salvadores, proponiendo pues, como única solución las penas de prisión y viendo solo la violencia individualizada, ¿no? Entonces, no se apunta ni a políticas públicas preventivas ni a una reparación, porque simplemente se aísla todo esto del conflicto social. Ya se ha mencionado el ejemplo de la aprobación de la prisión permanente revisable. Tenemos otro ejemplo muy claro que es la paradoja de Vox, ¿no? Negacionista de la violencia machista, pero también defensor del aumento de penas pues para los violadores. Entonces, pues ya conocemos esta forma de hacer las cosas y aún así es importante colocarlo al principio para tenerlo bien en mente. Bien, sabemos que el punitivismo tiene la característica de descontextualizar la violencia, la individualiza siempre y construye siempre al personaje ajeno, a esa persona con la que no nos vamos a poder identificar, al monstruo. Y obvia claramente el funcionamiento de la justicia, las necesidades de la víctima y, por supuesto, solo le interesa el castigo. Es una medida pues, sencilla, económica, mediática, con rédito pues electoral y que no necesita cambios estructurales, así que bueno, pues pa'lante con ella. Yo en una entrevista le escuché a Laia Serra decir que restar derechos a los agresores no suma derechos a las víctimas y pues esto es exactamente lo que el punitivismo no entiende y tampoco le interesa. Entonces, bueno, un claro ejemplo de la obsesión por el castigo que está por encima de las necesidades de la víctima, aquí al menos en el Estado español, es pues a una persona que es extranjera, que está en situación irregular y que es víctima de trata, si va a denunciar esta situación, la única forma para que no le abran un expediente de expulsión es que tenga una residencia que le pueda amparar, es que colabore con las autoridades.
Entonces, si ella se niega a colaborar con las autoridades, se le puede abrir un expediente de expulsión y expulsarla del territorio, evidentemente sin protección. Entonces, bueno, pues aquí claramente, quiero decir, se ve que lo único que se busca es el castigo, la colaboración en la búsqueda del castigo, y si se niega a ello, pues las necesidades de la víctima, evidentemente, ni de lejos ni de cerca ni se le espera. Así, a modo de ejemplo, y podríamos estar con ejemplos toda la tarde. Entonces, bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el feminismo autónomo en ningún momento ha ido por esa vía, ¿no? Siempre ha peleado por la identificación de violencias machistas como problema estructural, como verdadero conflicto social, y nunca se ha centrado ni en la exigencia de penas de prisión, ni desde luego en cuán altas o bajas tenían que ser. Y bueno, esto se ha visto muchísimo en el caso de La Manada, ¿no? Que ha sido pues, un poco un punto de inflexión en el que se ve muchísimo esta diferencia, porque el feminismo sale a la calle a poner de manifiesto pues la duda que le genera la legitimidad del funcionamiento del sistema judicial, y a su vez, bueno, pues se aprueba una ley basada en las reivindicaciones que se hacen desde la calle, y lo único de lo que se hacen eco los medios de comunicación y los partidos políticos, por cierto, son la duración de las penas, y en eso se centra el debate, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve claramente pues, que los medios de comunicación, desde luego, no se están haciendo eco de las reivindicaciones reales del feminismo autónomo. Entonces, se hace evidente la necesidad de una justicia feminista, desde luego no entendida como una justicia para las mujeres, pero una justicia con perspectiva feminista, y que favorezca realmente a la colectividad, desechando pues, todas las estructuras de opresión, ¿no? También de clase, racista y, bueno, desde luego patriarcal. Entonces, ¿qué idea de justicia feminista queremos, ¿no? Pues claramente nos posicionamos en contra de un feminismo, de la trampa del punitivismo. Queremos poner en jaque pues, tanto el sistema de castigo como la deshumanización que supone la prisión. Pero también nos situamos en contra de la impunidad, y esto también es importante, ¿no? La dicotomía del punitivismo o impunidad es una dicotomía fácil en la que caer y no es suficiente, hay que pensar más allá de esto. Entonces, se podría decir que buscamos soluciones antipunitivistas feministas, que pongan siempre a la víctima en el centro y que, por tanto, estén centradas en el proceso mucho más que en la sentencia. Porque al final el proceso es el que va a construir la respuesta, la resolución y que va a permitir que no se genere esa impunidad. Y bueno, pues realmente si resumimos, ya se ha dicho antes, pero es muy importante, entonces lo voy a repetir, la exigencia siempre tiene que ser verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. Entonces, bueno, ahora simplemente voy a mencionar unos cuantos elementos que sí que creemos que tienen que estar sí o sí en una respuesta a una justicia feminista, y luego ya nos centraremos en la próxima intervención en los horizontes como tal. Pero una justicia feminista debe ser interseccional, porque tiene que ver con la justicia social. No podemos construir ni desde luego pensar una justicia feminista sin pensarlo desde un foco antirracista o anticlasista. Recordar que vivimos en un estado en el que la ley de extranjería actual criminaliza por completo la migración, y que a nivel europeo se acaba de aprobar un pacto que criminaliza todavía más la migración, entonces no podemos obviarlo. Y recordar también que tenemos un código penal que actúa como herramienta de control de migración. Quiero decir, en el código penal actual se prevé la sustitución de la pena por la expulsión si la persona extranjera ya está en situación regular o irregular, eso ya da igual. Si la pena de prisión es superior a 1 año, se prevé la sustitución de la pena por la expulsión. Cosa que, bueno, pues 1 año de prisión en una persona española, pues si no tiene antecedentes penales, lo más probable es que incluso se suspenda y no entre a prisión. Pues aquí para una persona extranjera sería una expulsión, a menos que se demuestre arraigo en España. Pero quiero decir que el Código Penal es realmente una herramienta de control de migración actualmente, y eso otra vez lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar como otro elemento que tenemos que tener en cuenta, en el análisis constante de la raíz de las violencias, y esto lo tenemos que tener muy presente de cara a esa prevención y esa educación afectivo-sexual de la que hablábamos, y eso tiene que ser constante y un proceso que seguimos haciendo todo el rato.
Por supuesto, una justicia feminista solo se puede pensar desde el marco de los derechos humanos, que es esencial como herramienta para plantearnos alternativas al punitivismo. Tiene que haber acceso a servicios y recursos públicos a los que puedan acceder todas las mujeres. Esto parece obvio, pero creo que hay que mencionarlo. Por supuesto, ya lo han mencionado en la mesa anterior, pero tiene que reparar el daño, pero esto tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Eso también es muy importante, ¿no? Que es una cosa que falta ahora mismo, de hecho, bueno, brilla por su ausencia en el sistema actual, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que no existe un solo tipo de mujer, entonces tenemos que plantearnos, pues no puede haber un solo tipo de soluciones, pero que tenemos que tener en cuenta también la reparación colectiva y, bueno, siempre mencionar la agencia de las mujeres para elegir el tipo de proceso y reparación que les conviene. Por supuesto, un sistema de garantías de no repetición y que el Estado tiene que asumir la responsabilidad y no culpabilizar a la víctima. Y bueno, otro elemento que es muy importante sería trabajar esta justicia desde lo colectivo, ¿no? Que haya un reconocimiento social de lo sucedido y un reconocimiento no nos vale con una recopilación de datos. 24 mujeres asesinadas en 2024. Vale, con esto no estamos ni evitando entender la individualización de los casos y el aislamiento de la víctima, ni estamos reconociendo nada. O sea, estamos hablando de que necesitamos un reconocimiento social real de lo sucedido y además que no individualice y ni aísle a la víctima. Y en este sentido, un ejemplo, bueno, que es bonito y que me apetecía traer en conversaciones que hemos tenido este año, pues varias compañeras nos comentaban, ¿no?, que habían sufrido agresiones y que pues las manifestaciones de apoyo, aunque no sea su caso, a otros casos, pues para ellas había supuesto reparación. Realmente eso es para mí, ¿no? Ya acabo con esto, pero había supuesto realmente reparación y esto yo creo que es importante y que hay que tenerlo en cuenta y bueno, pues me pareció un bonito ejemplo. Y bueno, tener en cuenta que cuando hablamos de lo colectivo siempre tenemos que tener ahí que se puede complicar, ¿no? Y que al final cuando hablamos de comunidad no es un espacio neutro y las relaciones de poder que nos atraviesan en la sociedad también aparecen ahí. Entonces siempre tenemos que ser muy conscientes de que se pueden reproducir también en los ámbitos comunitarios y que tenemos que estar muy pendientes de ello, ¿no? Entonces, dicho esto, ya para ir terminando, por mucho que busquemos modelos alternativos, pues no tenemos por qué renunciar a la reivindicación de una justicia por el sesgo patriarcal que tiene actualmente, ¿no? Podemos seguir reivindicando un sistema de justicia que nos represente y que no esté al margen de los derechos humanos, con un acceso a la justicia universal, por supuesto, y una transformación del sistema judicial actual. Entonces, en definitiva, ya solo por quedaros con esa idea antes de que hablen justo las compañeras, estamos siempre en una tensión entre lo que es el rechazo a la actuación judicial actual, ¿no? Pues porque sus procesos revictimizan y hacen que muchas mujeres pues, no quieran pasar por la denuncia, ya lo habéis comentado, y una necesidad de una justicia sin impunidad. Entonces, claro, criticamos la actuación judicial, no se nos ocurren necesariamente las soluciones porque, bueno, pues la ingenuidad de que 2 formaciones al año al personal de la Administración de Justicia, con lo que nos ha contado Caterina, es evidente que no va a funcionar. Pero bueno, hay que estar ahí, ¿no?, en esa tensión constante del rechazo a ese sistema y a su vez pues oponernos a un sistema en el que podamos caer en la impunidad. Y de eso se trata. La justicia feminista al final es ensanchar el foco y pensar más allá del marco impuesto actualmente. Sabemos lo que no queremos, no sabemos exactamente a qué horizonte vamos, pero vamos a ver qué nos pueden contar las compañeras. Muchas gracias, Laura, por un panorama, ¿no?, casi un programa de acción y de reivindicación. Vamos a dar ahora el salto a Via Yala, donde, bueno, eso, nos querían compartir sobre todo experiencias concretas entre la autodefensa y la intervención en el sistema legislativo y jurídico. Le paso la palabra primero a Emanuela, hablando desde Ciudad de México. Vale, hola a todas, todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes por pensar juntas. Escuchaba en la mesa anterior que justamente no existen fórmulas mágicas,
pero sí existe la posibilidad de compartir experiencias, de ponernos, como decía Laura, en medio de tensiones y ver qué nos está funcionando y qué no. El mes pasado justo estábamos hablando con Celeste que lo estamos haciendo todo en nuestros estados, naciones, que lo estamos experimentando todo y ahora la perspectiva es juntarnos siempre más y salir siempre más de lo que estamos haciendo, ¿no? En esos años en México y desde Ciudad de México hemos vivido años muy difíciles. Tenemos feminicidios a larga escala, desapariciones, fosas comunes, pero lo que quiero compartir hoy son justamente las experiencias que nos están funcionando desde Ciudad de México, que también es un territorio muy particular respecto a todo el resto del país. Es una ciudad monstruo de más de 16 delegaciones que pero tiene una forma de corazón. Una de las cosas que nos está funcionando en ese momento es un mecanismo que se llama alerta de género. ¿Qué es la alerta de género? La alerta de género es un mecanismo de emergencia que prevé la Ley General de Acceso por una Vida Libre de Emergencia. ¿Qué significa? Que cuando en un territorio determinado vemos, sondeamos, demostramos que un determinado tipo de violencia, que puede ser violencia sexual o desapariciones o feminicidio, está subiendo y rápidamente, no solo a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, tenemos que requerir medidas inmediatas y de un orden más fuerte. Entonces, pedimos justo que se active la alerta de violencia de género. En esta alerta, ¿cómo se pide? No la pide el Estado, no le piden las instituciones, la pedimos nosotras desde organizaciones de la sociedad civil, desde las academias, desde las colectivas feministas autónomas. Y para pedirla tenemos que demostrar que un determinado tipo de violencia feminicida está agudizándose y dinamizándose en nuestro territorio. En Ciudad de México lo hemos pedido la alerta de violencia de género por feminicidio y desapariciones. Se activa en el 2019 porque desde diferentes colectivas demostramos, llevando datos, que efectivamente en cada delegación, no solo en las delegaciones con más escasos recursos, sino en todas las delegaciones, los feminicidios y la violencia sexual estaban agudizándose y además contra cuerpos siempre más jóvenes, contra niñas y adolescentes. En una de esas investigaciones llevada a cabo entre académicas, periodistas y activistas, ¿qué hicimos? Antes que nada, para demostrar que sí servía la alerta de género en Ciudad de México, organizamos una cartografía estableciendo en qué delegación, en qué zona de la ciudad se sufría un determinado tipo de violencia y los feminicidios donde estaban detectados más. Descubrimos así, haciendo este diagnóstico cartografía por tipo de violencia feminicida, que la violencia sexual contra niñas y adolescentes no se podía más definir la antesala de otras violencias, no, es que era ya una violencia estructural que posibilitaba violencia aún más brutales contra sus cuerpos. Además, analizamos cómo funcionaban los sistemas de atención a sobrevivientes y víctimas de violencia. ¿Y cómo lo hicimos? Nos disfrazamos. Por ejemplo, yo fui con una compañera, con Lidiette, a pedir ayuda al CAVI. El CAVI es un centro de atención de violencia intrafamiliar de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Nos disfrazamos y ella estaba pidiendo ayuda porque fingió de ser sobreviviente de violencia familiar y yo su acompañante entramos en el CAVI para ver cómo los ministerios públicos, las abogadas, las psicólogas nos estábamos atendiendo y marcar en todo el proceso
cuáles eran los puntos más débiles y los puntos más fuertes. Pasamos desde el CAVI a las casas refugios. Los casas refugios son casas, decimos, anónimas, ¿no? Donde las mujeres sobrevivientes, sobre todo de violencia familiar, pueden refugiarse, ampararse, porque saben que el agresor está a riesgo de vida, con claramente sus hijos e hijas. El problema de la casa refugios son muchos. Antes que nada, que no se va de casa el agresor y que se tienen que ir de casa ellas, pero no vivimos en el mejor de los mundos posibles y eso tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Antes que nada, intentamos desestigmatizar las casas refugios. Entramos adentro a las casas refugios que son en territorios, en lugares, en ubicaciones anónimas, ¿no? Para tener, para asegurar, ¿no? La completa seguridad de las mujeres que piden alojamiento en esos lugares. Entramos adentro y intentamos fotografiar cómo se vive allá en esos 3 meses, ¿no? Para salvar la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Entramos adentro, fotografiamos el ambiente, lo describimos, las entrevistamos, les pedimos qué sirve más en las casas refugios. Presentamos todas las pruebas. La alerta de género, entre varias colectivas que presentaron un montón de pruebas, como la que le enseñé, fue emitida en el 2020 y desde entonces una de las cosas que logramos conseguir es que tenemos un comité de evaluación de las medidas que las instituciones tienen que poner en campo y en el comité no hay instituciones, es un comité independiente de personas que integran las colectivas feministas, de académicas, de varios actores de la sociedad civil que mes por mes evaluamos cómo está cómo lo está haciendo y qué está haciendo varias instituciones, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Fiscalía. La Fiscalía, logramos en la Fiscalía, podría hablar de muchas cosas, pero quiero focalizarme sobre todo en la Fiscalía, en lo penal. Gracias, eso es otra foto de la Casa Refugio, ¿no? Que nos parecía muy bien, ¿no? Describirla así como es, con tantos colores y realmente como una casa. Logramos actuar adentro el sistema patriarcal penal algunas reformas estructurales. Antes que nada, la fiscal de feminicidio es una que llega desde nosotras, es una de los movimientos sociales, Sayuri Herrera. Sayuri Herrera llega desde el Observatorio Nacional de Feminicidio, asesoró un montón de casos y llegó allá con un plan bien preciso que fue anteriormente negociado con mucha parte de los movimientos feministas en Ciudad de México. Tenemos, gracias a la alerta de violencia de género, una Fiscalía de Investigación de Delito de Feminicidio y Ciudad de México tiene la primera fiscalía que cuenta con una unidad especializada en la investigación de transfeminicidio. Además, se han reabierto casos de muerte violenta de mujeres que se habían clasificados como suicidios y no lo eran. Tenemos más personal especializado en la investigación de diferentes tipos de violencia feminicida, antes que nada violencia sexual, y en cada centro hay una casa de emergencia para mujeres. Ahora, uno de los problemas de la casa refugios, ¿cuál es? Que hay pocas casas refugios y que las mujeres allá pueden entrar solo por 3 meses, porque como son pocas y las casas refugios y las mujeres son muchísimas, hay pocas casas, pueden estar poco y sobre todo cuando entrar in una casa rifugio non era immediato, ¿no? Al requerimiento de ayuda y estaba vinculado a la denuncia. Ahora, el requerimiento de ayuda y de entrar en una casa refugio no está vinculado a si denuncian o no.
está vinculado al hecho que, que tienen necesidad de salvarse la vida y que van a pedir ayuda a la Secretaría de las Mujeres y no directamente, y no solo o no solo a la Fiscalía. Y hay otro mecanismo, otra casa, que es una casa que la llamamos casa temporal, que donde pueden ir entre la casa refugio de 3 meses y la petición inmediata de ayuda para que cuando van a pedir ayuda, cuando van a denunciar, no tienen que volver a casa con el agresor, ¿no? Ahora, sobre todo, una de las cosas que me encantó, porque sí está funcionando de otra forma, es la creación de una unidad de medidas de protección. Ahora, eso no es los mejores de los mundos posibles, pero estamos intentando de mover las cosas, de descentrar el adentro y el afuera en el mismo tiempo. Todo eso no fuera posible y hoy después, el 2020 en casi 4 años, en Ciudad de México, el porcentaje de feminicidio bajó del 40%. Fíjense que es un dato histórico eso. Ahora, desafortunadamente estamos en periodo electoral y los partidos políticos se han acaparrado eso como la mejor de las victorias por parte de de los partidos políticos, cuando en realidad son medidas que por fin se pusieron en marcha a partir de lo que ya como metodologías y instrumentos hemos inventado desde los feminismos. Pero la cosa importante es decir que lo importante que fue para nosotras y es actuar por multicapas, por multiniveles. Si tenemos fuerzas en el adentro, en el afuera, descentrando completamente todos los lugares, es porque actuamos de forma casi en contemporáneo entre el adentro y el afuera, y no solo. Mientras estaba gestando todo eso en diferentes instituciones de la Ciudad de México, y en el afuera que pasaba. En el afuera pasaba que en toda la ciudad hemos puesto lo que nombramos como antimonumenta. Hay muchas contra la violencia feminicida, hay muchas y en mucha parte de la ciudad. Para protestar contra las condiciones de violencia feminicida y desapariciones de mujeres, justo el 8 de marzo del 2019, se colocó la primera antimonumenta en la Ciudad de México, cuando un batallón anónimo feminista de mujeres llega en la noche a la Avenida Juárez y instala justo frente al Palacio de Bellas Artes la pieza conformada por la figura de Venus con un puño alzado al centro, símbolo histórico de la lucha feminista. En la parte superior de uno de sus frentes, que mira directamente al Palacio de Bellas Artes, se lee escrito con letras rosas: en México tenemos 9 mujeres son asesinadas al día. Mientras que en el brazo de la cruz se lee ni una más. En el otro frente interior que mira hacia la acera, y las personas que transitan en el centro lo pueden ver siempre transitando por allá, se lee: las demandas, exigimos alerta de género nacional, y en la parte central, no más feminicidio. Ahora, imagínense qué significa poner enfrente Bellas Artes, un poco como ustedes podían poner eso adelante del Prado, ¿no? Que tenemos 9 feminicidios al día, que pedimos alerta de género nacional y que es por ese estado la belleza de un país. A nivel simbolico non è solo, non è solo non se limita, ¿no?, a un cambio ético-estético de lo que entendemos por violencia feminicida, sino que ponemos allá en el centro, en el medio, completamente otras prácticas. Y los feminismos se están creando entre
múltiples capas de actuación, la capacidad de decir que se crean prácticas narrativas y visuales diversas e inéditas para investigar, denunciar y atender las violencias que sufren nuestros cuerpos. Prácticas que logran proponer una forma de comunicación política entre territorios diferentes. Y además también son prácticas que se mueven en un movimiento de negación y uno inverso de afirmación. ¿Por qué? Porque un movimiento de negación, porque son prácticas disidentes que se oponen a los sistemas patriarcales y coloniales violentos y que son operaciones transgresoras de un orden disciplinario impuesto, pero al mismo tiempo son un movimiento de afirmación, porque no se basan solo en la destrucción, sino en todo lo contrario. Abren espacio de posibilidad donde antes había solo frustración o una imposibilidad. Cuando salimos de casa, cuando salimos de pelear con el Ministerio Público y por las calles vemos antimonumentas, para nosotras es un momento realmente de respirar juntas, aun si la otra no está personalmente presente. Alrededor de las antimonumentas se pueden decir muchas cosas, pero quiero solo decirle de qué material es la antimonumenta. Es en general de un metal muy, muy pesado y la decisión de plantarlo en la tierra, porque está plantado en la tierra con cemento, crea una estructura estable que se contrapone simbólicamente a la destrucción material de los cuerpos y la precarización de nuestras vidas. Y por lo tanto, para nosotras es importante afirmar cómo constantemente estamos reproduciendo y sosteniendo la vida en múltiples modos y naturalmente eso retomando un poco también lo que las mujeres de Ciudad Juárez desde la frontera norte han hecho, ¿no? Con las cruces rosas, implantándolas por toda la ciudad. Y le dejo, espero que no me pase mucho, le quiero dejar con un pequeño vídeo que grabamos entre las 13 y las 4 de la mañana. Y el vídeo lo grabó una compañera, Estelle Gell, de la colectiva La Liga Tensa, a las 3 a las 4 de la madrugada, cuando para implantar claramente de forma absolutamente ilegal la antimonumenta adelante del Palacio de Bellas Artes, empezamos a bailar rumba y tener todo un sistema de protección para llevar allá todo este metal que estaba bastante pesado. Si pueden poner un pedacito pequeño del vídeo, estaría muy bien compartirlo con ustedes allá. Las desapariciones de mujeres, las muertes de mujeres, queremos que se haga el trabajo de inteligencia que es necesario para encontrar a las mujeres desaparecidas con vida, a las mujeres biológicas o por elección que han matado, averiguar, no señalar que lo hacen, quién o quiénes han sido los culpables y darles el castigo que merecen. Buenísimo, Emanuela, muchísimas gracias. Según te oía, estaba pensando que ese límite que puso tan duro hasta cierto punto, que puso Caterina, ¿no? De que la ley es inaplicable cuando los operadores que tienen que aplicarla tienen otros valores. Y me parece muy interesante esa doble estrategia que has dibujado, por un lado de coordinarnos, o sea, de intervenir en todas las capas coordinadas y combinarlo con una acción callejera que abre lo posible. Así que muchísimas gracias. Eso está. Viajamos ahora a la otra punta, bueno, de mitad de Abya Yala a la punta sur, con Celeste.
Celeste, bueno, yo la conocí hablando desde una intervención muy específica sobre el sistema penal, es decir, no diciendo, bueno, el sistema penal ya no hay nada que hacer, sino todo lo contrario, pensando cómo podían inventar una ciencia forense feminista que permitiera justamente desindividualizar esa lógica penal y aportar un saber del contexto. Adelante, Celeste, cuéntanos más. Bueno, gracias Marta, gracias a la laboratoria, al Museo Reina Sofía, bueno, a las organizadoras. Ya están terminando 2 jornadas súper intensas, intuyo que van a estar cansadas, así que bueno, felicitarlas por este trabajo intenso de los 2 días. Sí, yo como decía Marta, voy a traer una experiencia de trabajo específica que tiene como objetivo seguir interpelando el sistema de justicia con otros saberes para lograr bueno, que las voces de las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas. Este espacio es un espacio que lo formamos en 2012, se llama la Colectiva de Intervención ante las Violencias. Nosotras somos un equipo interdisciplinario, politólogas, antropólogas, comunicadoras, que aplicamos sobre todo las herramientas de la antropología forense en 2 tipos de intervención específicas. Trabajamos con violencias letales basadas en el género y también trabajamos en búsqueda de personas. Y bueno, ahí hay una intersección muy fuerte entre la desaparición femicida, de la cual, bueno, estamos dando cuenta con nuestro trabajo y estamos planteando nuevas hipótesis de investigación, porque bueno, cada contexto, cada territorio está atravesado por sus agendas, y en el caso específico de la Argentina, esta intersección entre la desaparición y la violencia femicida fue leída mucho tiempo en vínculo con hipótesis de trata de personas y de criminalidad organizada, cuando las hipótesis tenían que ser como mucho más amplias de lecturas y empezar a pensar que, bueno, ahí también estaban ocurriendo violencias que se daban en el ámbito doméstico, ¿no? Y esas desapariciones no estaban solamente vinculadas a la criminalidad organizada. Entonces, nuestra metodología de trabajo es una metodología que se construye a través de áreas de vacancias, bueno, que ni la antropología forense clásica, como nosotros la llamamos, que surgió en los años 80 para dar cuenta de las desapariciones forzadas durante la última dictadura cívico-militar, pueden dar cuenta, y un área de vacancia muy grande en el sistema de justicia con respecto a poder quebrar determinadas lógicas de investigación. En Argentina, el Servicio de Justicia muestra deficiencias en toda la cadena de investigación, desde la toma de denuncia hasta cómo se efectivizan las medidas de prueba, la calidad que tienen esas medidas como para poder investigar de acuerdo a estándares nacionales e internacionales. Entonces nosotros creemos que ahí esta investigaciones defectuosas del Servicio de Justicia en nuestro país se tramitan o se gestionan o se pueden explicar entre la desidia, la discriminación y el desconocimiento, porque, y ahí voy adentrándome en lo que les quiero compartir, la justicia está entrenada mucho más en probar delitos y determinados tipos de delitos que en poder escuchar a las víctimas y poder generar algún tipo de estrategia de reparación, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, la justicia está entrenada en probar delitos, queremos decir que, bueno, está más entrenada en probar delitos vinculados con la violación de la propiedad privada o, digamos, las violencias letales que se pueden dar cuando se viola la propiedad privada, que en investigar una violencia basada en el género. Entonces, esto lo tenemos que tener como muy claro. Entonces, como decían en la mesa anterior, la justicia penal tiene como objetivo el castigo, tiene como objetivo una sanción, y un buen ejemplo de cómo la justicia penal no está entrenada en alojar a las víctimas es cómo funciona la búsqueda de personas en nuestro país, en Argentina. Entonces voy a poner un caso bien práctico, un femicidio
de una persona, una mujer en situación de calle. Cuando se investiga este femicidio, se da cuenta de que la persona en situación de calle, esta mujer que había sido víctima de esta violencia letal, tenía una búsqueda, una denuncia por búsqueda de paradero abierta hacía 3 años. Una vez que se produce el femicidio, se despliega una alerta para buscar al agresor. El agresor es encontrado en 3 horas en el mismo territorio donde estaba la víctima siendo buscada, se supone, hacía 3 años. A la víctima no la encuentran en 3 años, al agresor lo encontraron en 3 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema de justicia está más entrenado en buscar a alguien cuando hay que castigarlo, que en buscar a una víctima para alojarla y prevenir violencias, que se recrudezcan las violencias o la vulnerabilidad en la cual se encuentra, ¿no? Estar una persona además en situación de calle y con situación de consumo problemático. Entonces, para prevenir, digamos, esos desenlaces letales, para prevenir y cuidar a una persona, el servicio de justicia, el sistema de búsqueda de personas, no es eficaz. Sin embargo, para castigar a una persona que generó este tipo de violencias extremas, la encuentra rápidamente, ¿no? Entonces, creo que esto es un buen ejemplo para dar cuenta de para qué sirve el sistema de justicia, para qué sirve la justicia penal. Entonces, hay otra cuestión que es muy importante. Las víctimas no son nadie en las causas. Por lo general, yo digo, hay una imagen plana de las víctimas no aparecen, digamos, en lo que son las investigaciones. Las prácticas judiciales solapan, ocultan ciertas cuestiones que son súper importantes a la hora de poder contextualizar un caso e incluso poder plantear la figura penal asertiva con respecto al tipo de delito. Entonces, hay una cuestión que el derecho penal, en su trayectoria histórica, es decir, no le interesa, es decir, conocer a la víctima. Sin embargo, dentro de los nuevos reconocimientos de los tipos de violencia, como es el femicidio, se tiene que dar a la tarea de poder conocer a la víctima para poder saber efectivamente cuál es el contexto femicida en el cual ocurrieron los hechos, ¿no? Una investigación que te permite caracterizar a una víctima, te permite clasificar de manera asertiva el hecho y te permite reconstruir y garantizar un proceso de verdad dentro de la investigación judicial. Entonces, acá pongo otro ejemplo muy claro, que es, nosotros tenemos un proyecto de identificación de personas de manera conjunta con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Argentina. En ese contexto de trabajo identificamos alrededor de 300 víctimas, una sola persona travesti, y en el acta de función de esta persona travesti que pudimos identificar, había una nota al pie. En verdad había sido completado el dato de sexo como masculino, pero había una nota al pie que no solo decía que era una persona travesti, sino que era una trabajadora sexual. Y esto es muy importante para poder, son datos más que vitales para poder contextualizar el tipo de hecho, el tipo de delito que hay que investigar. Es decir, no solo se trataba de un travesticidio, sino que además se trataba de un travesticidio en el marco, podríamos pensar, de un sistema prostituyente, o incluso de criminalidad organizada, ¿no? Entonces, con esto como marco, sabiendo que el sistema penal, como ya dijeron en la mesa anterior también, está entrenada en determinados tipos de probar determinados tipos de delitos, no le interesa conocer a las víctimas o no necesita conocer a las víctimas para cumplir con el cometido que tiene, que es poder castigar y poder punir la transgresión a la norma. Cuando entramos a un proceso judicial tenemos que saber, tener muy en claro para qué estamos tocando esa puerta, y qué queremos lograr. Si queremos lograr la no repetición, que pare la situación, la reparación, la condena o todo eso junto. Y cuando entramos y golpeamos la puerta de la justicia, no solo nos tenemos que dar una estrategia para ver cómo vamos a demostrar los hechos que estamos denunciando, cuál va a ser la estrategia judicial que nos vamos a dar para poder hacer escuchar a la víctima o a sus familias,
sino también cuáles van a ser las estrategias que nos damos para poder minimizar las victimizaciones que va a sufrir las familias y va a sufrir la víctima a lo largo del proceso. Entonces, no solo es ver cómo vamos a ingresar con una estrategia judicial, sino cómo nos vamos a sostener dentro del proceso. Bien, entonces ahí me parece que algo que es importante es, bueno, cómo quebrar la lógica judicial, ¿no? Es decir, cómo podemos aportar a la investigación sin ser funcionales a una lógica de un poder judicial que no está, que como decimos, no está, no tiene como foco, como centro a la víctima. Entonces, por ahí hay dos ejes que a mí me gustaría traer. Por un lado, me parece que hay que reconstruir la trama judicial, saber cómo y de qué está hecha esa tela de araña, y por el otro lado, analizar los contextos, poniendo en foco no solo a las personas y a sus interseccionalidades, que esto ya lo tenemos bastante aprendido, sino también poder tirar el zoom para atrás y ver el contexto más amplio donde están ocurriendo estos hechos, para dejar de pensar solo las violencias en términos interpersonales, sino entender los contextos. Y nosotros hoy en Argentina, por ejemplo, estamos en un contexto donde se está desmantelando la política de género, y eso va a tener claras y además con una política de regulación económica terrible, que va a hacer virar claramente el eje de las violencias, va a entramar otros tipos de violencias, y vamos a tener que estar mirando hoy en la Argentina, bueno, es decir, cómo se empiezan a dar ciertas situaciones de marginalidad en estos nuevos escenarios que se están viniendo. Entonces, en esto de reconstruir la trama judicial, de saber cómo y de qué está hecha la tela de araña, bueno, tenemos que saber claros cuáles son las deficiencias del servicio de justicia. Entonces, para eso hay que tener una lectura como amplia del expediente. Es decir, cuando leemos un expediente no hay que leer solo qué está ocurriendo con respecto al hecho, sino quiénes son, cuál es la trama burocrática, administrativa y judicial que está interceptando esa investigación en concreto, ¿no? Entonces hay que rastrear las prácticas, las relaciones y las ascripciones de los agentes, de las agentes, de las alianzas, de los intereses que los relacionan y los vínculos que se entretejen en ese expediente. Es decir, quién está metiendo las hipótesis de investigación, en qué momento se meten las hipótesis de investigación, pues pueden estar, por ejemplo, en casos de búsqueda, o en casos de búsqueda más que tienen como mucha resonancia, puede estar respondiendo a lógicas de coyuntura política. Entonces, como hay que tener como muy claro esta lectura de la trama burocrática, administrativa, judicial, dónde nos estamos metiendo y contra qué estamos peleando específicamente. Bueno, quedar entrampadas en la lógica judicial, romper con el patrón de investigación. Es común que las investigaciones queden entrampadas en algunos indicios y evidencias que no arrojan los resultados esperados. De tal manera es importante dejar de insistir en esos lugares comunes y empezar a probar otras vías de argumentación, otras vías de acreditación de los hechos. Y ahí es una gran apuesta a que desde una mirada feminista de la justicia podamos sumar, o las abogadas, litigantes, puedan sumar otros saberes a sus estrategias judiciales. Nosotras somos fundamentalmente antropólogas forenses, y a nosotras, por ejemplo, nos llaman siempre muy tardíamente intervenir en las causas. Nosotros trabajamos con casos fríos de femicidio, cuando ya no se pudo condenar o no se pudo establecer un sospechoso, trabajamos en casos fríos de búsqueda de personas. Si entramos muy tardíamente a los expedientes, cuando, bueno, realmente podríamos estar aportando desde el minuto cero. Con respecto a esto de salir de las encerronas probatorias, me parece que esta apuesta a sumar otros saberes es más que importante. Y ahí tomo un ejemplo. Nos tocó intervenir en los últimos años en un femicidio, un caso de una desaparición de una mujer, donde había una hipótesis de femicidio. Se trataba de probar el femicidio a través de unos fragmentos óseos muy pequeños que se habían encontrado en el subsuelo del departamento donde vivía la víctima. Estos habían arrojado de manera
que eran indeterminados, eran fragmentos óseos que además estaban quemados. Y nosotros lo que veíamos cuando tuvimos acceso al expediente, 8 años después de la desaparición, que bueno, por un lado, se había intentado cruzar, hacer un análisis de ADN con una muestra de la hermana, que en verdad la muestra de la hermana había sido catalogada como si fuera de la madre, que esto en términos de genéticos ya genera un problema a la hora de cruzar la información. Los huesos estaban quemados y se habían utilizado técnicas para ver si eran humanos o no, que no eran acordes al trabajo con restos óseos quemados. Y además, por ejemplo, nunca se había analizado la evidencia asociada a esos restos, que eran perlas y ganchos. Justamente la víctima era artesana, justamente la víctima hacía billutería, y justamente nunca se analizó que al lado de esos huesos quemados, que no se podían determinar si eran humanos o no, había materiales que pueden estar relacionados con la actividad que realizaba a diario esta persona que estaba siendo buscada. Y así como si no se tomó esta evidencia asociada y no se la analizó y no se buscó ese traqueo y ese vínculo con la víctima, tampoco se analizaron otra información súper importante de contexto que acreditaba claramente que se podía tratar de un femicidio en ámbito doméstico. Entonces, salir de estas lógicas judiciales, no quedar entrampado en la propuesta que nos hace la justicia de cómo probar los hechos y, bueno, apostar a quebrar con esas lógicas de investigación, que siempre es bienvenido ahí tomar a otras compañeras, a otros compañeros que a lo mejor no hayan tenido aproximación a la causa y que puedan tener una mirada con mucho más externa a la lógica del expediente. Bueno, revisar las medidas de prueba para ver los estándares, no siempre las medidas de prueba se realizan con los estándares debidos. Identificar las áreas de vacancia de información. Hay una cuestión como muy clara que vemos, sobre todo cuando nos toca intervenir en causas de abusos o de violencia sexual, que no todas las partes están llamadas a atestiguar, y vemos que quedan por afuera de, de, de estas declaraciones personas que son muy importantes para poder acreditar los hechos. Y ahí vuelvo, hay que quebrar con esa lógica judicial, no quedar entrampado, tener una mirada amplia. Por el otro lado, creemos que operan ciertas lógicas, dinámicas sociales en los expedientes. Y estas dinámicas sociales que operan en los expedientes no son puestas en palabras, es decir, quedan en el plano de la denuncia, incluso puede ser la denuncia mediática, pero no son puestas en un insumo pericial dentro del expediente. Si sabemos que en el expediente hay sesgos de género, necesitamos presentar algún tipo de informe en algún momento que empiece a mostrar esos sesgos con claridad, ¿no? Entonces ahí vemos que, bueno, las causas sí están, y en un estallido de lo obvio voy a decir, están atravesadas por estereotipos de género, que no solo aplica a las víctimas, sino también ocurre y aplica a sus entornos, y ahí pienso en los casos de desaparición de niñas, donde las madres son, ¿no?, criminalizadas por esas situaciones. Las que disputan sentidos en los expedientes generalmente son mujeres, y esto lo vemos sobre todo en los casos de violencia sexual, que son mujeres en contra y a favor, digamos, del agresor. Y ahí, bueno, ¿no?, el rol que también ejercemos o ejercen determinadas mujeres en el sostenimiento de esas violencias. Y por otro lado, el dispositivo social, que es muy importante porque no es menor, porque afecta e intercepta los expedientes, que es el dispositivo social del rumor o las versiones sobre los hechos, que carecen muchas veces de evidencia material para probarlo o de basamento científico, y sin embargo se incorporan a las causas como si fueran verdades escritas en piedra, y que hacen perder muchísimo tiempo para descartar hipótesis de investigación que tienen muy poco anclaje de verdad o muy poca posibilidad de ser demostradas. Bien, por el otro lado, el análisis de los contextos, y ya para ir avanzando. Tengo 2 minutos, bueno.
A ver, el análisis y contexto, lo que me interesa acá reponer, bueno, hay técnicamente hay bastante escrito sobre esto. Me parece que hay que tener bien en claro, es decir, cuál es el rol que cumple el agresor dentro de la comunidad. Me parece que eso tiene que ser puesto en tensión dentro de los expedientes. ¿Qué rol cumple ese agresor dentro de la familia? Hablaba más temprano del silencio. El silencio es la primera línea defensiva del agresor y muchas veces está construida en base a la construcción de deuda que realiza el agresor con respecto a la familia, deuda de dinero, deudas de cuidado, que hacen muchas veces que se sostenga o que se facilite esos ejercicios de violencia. Entonces, eh, ahí digo, bueno, la familia, cuando se ejerce una situación de violencia, eh, eh, el hecho de poder ver estas deudas, estas dependencias y este rol de la persona dentro del territorio, me parece que pueden dar cuenta de por qué se sostienen y por qué se replican esas situaciones de violencia. Y acá pienso, por ejemplo, en un caso de desaparición con una hipótesis de un transfemicidio, donde el agresor sostenía esas situaciones de violencia porque, bueno, fungía de poder facilitar el acceso a determinados accesos económicos, cooperativas, planes que podía dar en su comunidad, ¿no? Era como muy conocido la violencia que esta persona replicaba, sin embargo, por el poder político y económico que tenía en determinado territorio, podía facilitar, digamos, el sostenimiento de esas situaciones. Entonces, ahí mirar, tirando el zoom un poco para atrás y ver más allá de lo interpersonal, ver, bueno, es decir, qué se está dando ese territorio, cuáles las lógicas de esas violencias y por qué se sostienen. Bien, entonces como cierre, para mí un horizonte de justicia feminista es pensar estas estrategias judiciales plurales en la conjunción de saberes que no sean funcionales a la justicia, pensar la tarea pericial, es decir, sumar otros saberes y pensar la tarea pericial como una tarea integral y no meramente técnica. La tarea pericial es una tarea también de denuncia de lo que está ocurriendo en el expediente. Nosotras como antropólogas no, muchas veces trabajamos como peritos oficiales. Nosotros por lo general tratamos de tener un acceso completo al expediente porque no nos interesa hacer lo que la justicia nos está pidiendo que hagamos, por ejemplo, que puede ser un análisis de un resto óseo o hacer una trinchera en algún lugar donde hay una hipótesis donde se puede haber descartado un cuerpo, si no queremos saber si esas medidas de prueba tienen fundamento científico válido para llevarlas a cabo y queremos saber cómo se está investigando para poder hacer un aporte más exhaustivo dentro de estas investigaciones casi siempre defectuosas. Entonces, cada informe técnico es una oportunidad de incidir en un sistema de justicia deficitario. Entonces, tratar de romper con la lógica de me piden, yo como psicólogo, como antropólogo, como perito, romper con esto de hacer solo lo que me piden y dar un más dentro de esas pericias, porque es nuestra posibilidad no solo de aportar técnicamente, sino que de disputar sentidos. En una causa no solo se disputan hechos, sino también se disputan sentidos. Entonces, no reducir nuestros saberes a una respuesta meramente técnica, sino poder hacer una mirada como mucho más amplia de lo que está pasando al expediente. Cuando digo no meramente técnica, no ser solo lo que nos están pidiendo, sino poder generar una estrategia a partir de esa ventana que se abre cuando nos piden una pericia determinada. Entonces, y con esto cierro, un horizonte de justicia también feminista me parece que es generar procesos forenses participativos. Muchas veces se le pide a la justicia o a determinadas pericias técnicas cuestiones que muchas veces no va a poder dar. Entonces nos parece que es muy importante para empoderar en situaciones que son sumamente victimizantes, como son los procesos judiciales, poder traspasar nuestros conocimientos técnicos a las víctimas y a sus familiares para poder entender cabalmente qué es lo que puede dar una determinada pericia, cuáles son los límites que tienen determinadas tareas periciales,
para, bueno, de alguna manera tener una mirada como más asertiva del proceso, más asertiva de los análisis periciales, y también poder tomar un poco control de estas situaciones que son, como decía, profundamente victimizantes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Celeste, por esta descripción tan fina de la disputa de la tarea pericial desde el feminismo, algo que desde aquí es totalmente inédito. Me parece muy inspirador en la misma línea, ¿no?, de lo que describía Emanuela, de necesitamos pelear en todos los frentes. Y hoy por hoy, con lo que sabemos, no podemos golpear de manera ingenua a la puerta de la justicia penal, ¿no? Entonces, ¿de qué saberes nos dotamos? Doy ahora la palabra a Susana Draper, que es un poco nuestra musa en estos temas. Esta cosa de no hay soluciones, pero necesitamos abrir horizontes de justicia, la aprendimos de ella. Fue ella la primera vez que lo escuchamos así formulada y la hicimos propia porque nos parecía muy útil para avanzar. En la conversación preparatoria de esto, que le contamos pues todo el proceso con Madres Protectoras, ella nos contaba que la formulación de la justicia transformadora en Estados Unidos ha venido mucho de la mano de personas supervivientes de violencia paterna, que se han visto, un poco como nos lo contaba Blas, que se han visto reproduciendo esa violencia y han empezado a pensar que había que cortar el ciclo de la violencia. Entonces, te doy la palabra, Susana, y muchas gracias. Gracias, y re lindo estar en este espacio, y una pena que nos perdimos por las diferencias horarios tanto, ¿no? Casi todo, menos la mesa anterior. Pero pensaba que espacios como estos, que son tan importantes para compartir formas de análisis, pero sobre todo compartir preguntas como en voz alta, ¿no? Y también reconectar con memorias más largas de este problema, que es algo que me parece como muy importante. Y ahí me venía, hace un ratito pensé algo que Audre Lorde dijo, y me gustaba como también para traer una voz más poética, ¿no?, en estos temas tan complejos. Y ella tiene poemas re interesantes sobre instancias judiciales en casos de abuso de padre a hijes, y bueno, pero en algo que decía, que lo voy a leer, que es: no hay ideas nuevas, tan solo existen las ideas viejas y olvidadas. Una vez que las reconozcamos en nuestro interior, podremos realizar con ellas nuevas combinaciones, nuevas extrapolaciones, y hacer acopio de valor para ponerlas en práctica. Y en todo momento tenemos que infundirnos ánimo a nosotras mismas y unas a otras, para poner a prueba esas acciones heréticas que están implícitas en nuestros sueños y desacreditadas por nuestra forma de pensar tradicional, ¿no? Que eso lo reescribió muchas veces, pero está en la poesía, no es un lujo, y que yo siento que como esos sueños, esas acciones heréticas dentro del contexto feminista actual, creo que tienen que ver con esta posibilidad de reconectar la pregunta por terminar con las violencias, con una búsqueda por reconfigurar otro tipo de vida colectiva, ¿no?, en heterogeneidad radical, pero colectiva, y por vincularnos quizá desde ahí con la posibilidad de otros horizontes de sentido, de justicia. Y entonces, primero quería hablar, como explicar desde dónde hablo, y ir a algunos puntos desde luchas sobre continuidades entre abuso, criminalización, encarcelamiento, y después de cómo, eso que decía Marta, pero de cómo también conectar esos análisis con el tema que convoca, ¿no?, en este encuentro, y que yo siento que también ha quedado un poco al lado, y por eso es tan importante hacer este tipo como de lucha, como madres protectoras, como no amplificarlo desde el acompañamiento de laboratorio, porque la violencia, el abuso a las infancias, y por hablar como más con el abuso sexual infantil, quedó siempre como aparte, ¿no? Y de las luchas, de algunas luchas como no punitivistas del Me Too, o partes de Ni Una Menos, pero que es un tema como que queda siempre aparte, aislado, y siento como que en
en ese aislarlo es un modo de seguir controlándolo en un silencio, ¿no? Entonces, que es importante conectar todo, ¿no? Como está pasando. Y en mi caso hablo desde el cruce de luchas feministas contra violencias sistémicas y luchas anticarcelarias, en las que participo hace tiempo y donde, claro, partimos de la pregunta de cuestionar una serie de automatismos en que nos educan a pensar seguridad y justicia como sistema judicial, formas de vigilancia cada vez más omnipresentes, nuestros teléfonos, estamos siendo todo el tiempo parte de sistemas, ¿no? Que nos saben dónde estamos, etcétera, policía, cárcel, ¿no? Entonces, cuestionamos que eso que nos hablan como seguridad vaya realmente al grano de lo que significa responsabilizar, ¿no? Y sobre todo terminar con las violencias contra las que luchamos, ¿no? Y en un momento como el presente de intensificación de violencia, de criminalización, de militarización, ¿no? Que estamos viendo hace tiempo, pero en estos meses aún más explícito, ¿no? Con el genocidio que está aconteciendo en Palestina. Entonces, es decir, implica la lucha abolicionista penal, y lo aclaro porque sé que se usa muy distinto en España en general, pero es como la abolición del sistema carcelario, de la sociedad carcelaria, y que como que entendemos que el sistema nos hace sentir la seguridad en eso que va intensificando violencias. Y por eso es complicado, ¿no? Porque no podemos encontrar ahí lo que se entiende como justicia. Y en ese sentido también la lucha por la abolición de la sociedad carcelaria implica como una lucha múltiple, en muchos niveles, ¿no? Como estamos hablando, una lucha que va desde a nivel presupuestal, a cerrar cárceles, redistribuir presupuestos que apuesten en fortalecer lazos comunitarios, posibilidades de vivienda, ¿no? Y no también caer en meras demandas al Estado, sino procesos que sean más participativos, y también la búsqueda de distintas maneras de responsabilización y alternativas para enfrentar conflicto y daño, ¿no? Sobre todo movernos, que esto es algo que en la mesa anterior y también Emma y Celeste hablaban, ¿no? En movernos al tiempo antes, ¿no? De un sistema que está basado, como el sistema penal, en el después, en actuar y gestionar después que acontece un daño, ¿no? Y por eso, a veces también cuando hablamos de abolición en este sentido, parece como que da vértigo, porque es como, entonces, ¿qué querés? ¿Querés que como impunidad? ¿Querés que anden sueltos todos estos seres monstruosos, etcétera, ¿no? Y la inercia de inmediato que viene es, sino pensar en una solución, ¿no? Encontrar como en un lugar que reemplace ese lugar que tenemos socialmente como la cárcel, y que es como una fantasía de un lugar en el que se supone que vamos a resolver y a invisibilizar, desplazar siempre, ¿no? Una cantidad de conflictos y violencias que son generados por un sistema violento, opresivo, jerárquico, ¿no? Racista, ¿no? Heterosexista. Entonces, como que algo que las luchas feministas recientes nos volvieron a recordar, porque también son análisis que en los 70 estaban hiperpresentes, ¿no? Que hay una historia larga, es que el abuso, el daño, el conflicto no son excepcionales, ¿no? Ni son acciones de individuos monstruosos que parece que vinieran de Marte, sino que son parte del tejido cotidiano de nuestra vida, ¿no? Que nos afecta de modo diferencial, pero que nos atraviesa, ¿no? A todos dentro de un sistema abusivo. Entonces, poder aterrizar y desentramar la complejidad de esas violencias cotidianas nos puede hacer sentir más seguras, ¿no? Más seguras, porque nos abre una capacidad de ser agentes como parte del problema que somos y parte de la posibilidad de imaginar otros rumbos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos como del horizonte desde el imaginario, ¿no? De la lucha contra el sistema carcelario, es también el poder pensar el presente dentro de una pregunta
a más largo plazo, ¿no? El poder ir más allá de la urgencia absoluta, ¿no? En que nos pone la violencia que va creciendo, ¿no? Y es como la pregunta de qué consecuencias tienen a largo plazo una serie de operaciones, políticas, decisiones que tomamos hoy en nuestras luchas, ¿no? Y por eso, si exigimos, por ejemplo, más criminalización, ¿qué consecuencias va a tener esta a largo plazo, ¿no? Y tener en claro también qué es lo que desde nuestras luchas queremos ver, ¿no? No solo en ese sentido gestionar, sino qué queremos construir, ¿no? Qué tipo de mundo, ¿no? Y a mí me pasó que cuando leí por primera vez sobre posibilidades alternativas de responsabilización frente a la violencia interpersonal, sobre todo en situaciones de abuso entre personas que se conocen de una forma y otra y sobrevivientes de abuso sexual infantil, leyendo sobre eso, como que se me abrió un mundo, ¿no? Como que me dio mucha esperanza porque es un tema que está poco presente, ¿no? En nuestras vidas. Y esto era cuando hace muchos años, como 12, que voluntariaba para editar las partes en español de un periódico, donde estoy en el colectivo editorial hace tiempo, que es The Abolitionist, La Abolicionista, que es un periódico de critical resistance que circula en las cárceles y fuera de las cárceles a nivel nacional, ¿no? Y que lo usamos como herramienta educativa y organizativa, ¿no? Y a partir de ahí me puse a indagar más como en eso, ¿no? Y en los saberes que generaron comunidades que generalmente son asediadas por el sistema penal. Y también es algo que me gusta incorporar en la práctica docente, ¿no? Y que me ha pasado que al compartir como esos saberes creados desde las luchas, desde situaciones que no pueden ver en una jueza o en una policía, una persona que va a proteger, ¿no? Al ver qué tipo de sabiduría se genera desde esos lugares. Y no sé, y me pasó que también personas empezando a leer en los cursos fueron capaces de poder empezar procesos para hacer frente a familiares, ¿no? Entonces, como que hay algo ahí que inspira, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que también es importante que podamos como insistir, porque siempre son temas que nos paralizan, ¿no? Nos hacen sentir como impotencia en vez de potencialidad. Y también cuando hablamos de la violencia machista a las infancias, al abuso sexual infantil, es una realidad que se nos pone como que se nos plantea como muy dura y que se hace difícil hablar. También, que me perdí todos los paneles que hablaban de esto, ¿no? Pero que también tiene que ver, no sé, a mí me pasa y quizá otras y otros les pasa ahí que decís, no soy terapeuta, no soy psicóloga, no soy abogada, ¿qué puedo decir, no? Y a la vez es una violencia que nos permea totalmente. Entonces, cuando hablamos también de esos saberes que necesitamos socializar, me parece que tiene que ver con poder romper esa como compartimentalización de saberes en los que van nuestras vidas y que el Estado va poniendo más en forma de servicios que nos distancian de eso, ¿no? Y entonces quedamos paralizadas y entonces no se trata, como venimos creo que planteando desde varias, que es que no es caer en todo o nada, no es ser experta o no ser experta, pero sí de poder aterrizar materiales que nos hagan posible responder a nuestra vida. Y quienes criamos sabemos, ¿no? Que estamos todo el tiempo enfrentando preguntas y estamos criando un futuro, ¿no? Y a veces pienso, bueno, ¿qué herramientas tenemos como educadoras permanentes en el mundo, ¿no? Y no tenemos muchas, ¿no? Entonces necesitamos crear, circular todo esto, ¿no? Para interrumpir, porque ese es otro punto que me parecía importante, que es lo de, en vez de hacer como el sistema penal, actuar después y desde la gestión y la medida de más, menos, etcétera, el poder interrumpir, el generar saberes para interrumpir formas de violencia, ¿no? Porque queremos a largo plazo, ¿no? En nuestras luchas terminar con esas violencias, no solo como perder toda nuestra imaginación en cómo las vamos a gestionar y en qué número. Entonces, algo también que me parece que es interesante de repente traer y que son luchas de las que aprendí mucho acá,
que es a través de la pregunta por las continuidades de por qué tantas de las mujeres que están en prisión son sobrevivientes de abuso, ¿no? ¿Por qué, digo, como nos convoca este encuentro, madres que deciden acompañar hijas son criminalizadas, ¿no? ¿Por qué mujeres que denuncian a su pareja usando las leyes que algunos feminismos llevaron para lidiar con la violencia doméstica somos criminalizadas por esas leyes que dicen protegernos? Entonces, como eso como que trae la relación tan estrecha entre el sistema abusivo, el abuso, la criminalización y el encarcelamiento, ¿no? Y que es otra pata que nos hace posible como desentramar un poco qué hay, ¿no? Ahí, ¿no? Y ahí pensaba en luchas acá que abrieron como muchas preguntas, que son las luchas contra la criminalización de sobrevivientes, que en el momento que sintieron que iban a perder la vida, que las iban a matar, se defienden, ¿no? Y son criminalizadas, ¿no? Y acá es una lucha que tiene una historia súper interesante en los años 70, pero que en el 2012 se reactiva, ¿no? Porque hay una mujer, Marisa Alexander, que entonces tenía 31 años, era una madre, estaba en una relación con su expareja, una relación abusiva, lo había denunciado, órdenes de alejamiento, él la denunció a ella, toda esa trama, ¿no? De la que se ha hablado, y en un momento de riesgo ve un arma y da un tiro al aire, ¿no? Y entonces eso, que en el estado de Florida existe legalmente esa posibilidad de defensa así, con un tiro al aire, como la jueza, sin embargo, como que usó la pena más larga, ¿no? Para darle lo que ella quería, como 60 años en la cárcel, ¿no? Y empezó toda una campaña que se volvió nacional y que ponía en la mesa eso que es como la imposibilidad en la que nos pone el sistema, que es dejarse matar o ir presa, ¿no? O callarse o ser criminalizada. Entonces, como esas formas de sostener, ¿no? Esa cultura abusiva y el sistema de criminalización como una de las formas de continuar el abuso, ¿no? Entonces, esa campaña de la lucha por la libertad de Marisa Alexander, el hecho de que se vuelva nacional, y por eso también me parecía interesante por la lucha en que están en Madrid, ¿no? Pero cuando se expande, se abren nodos en distintas ciudades, pero se empiezan a conectar más casos, ¿no? Y empieza también a generarse como mucha más conciencia de un tema en el que, como los medios siempre enfatizan la excepcionalidad y enfatizan las figuras que trae el sistema criminal, nos distancian, ¿no? Porque es como una madre que no protegió a hijas y porque así eso se usó en su caso, ¿no? Como que ella hizo eso delante de sus hijas y que entonces era peligrosa como madre, como que podía actuar de formas, ¿no? Entonces se creó una lucha, un movimiento nacional que tuvo el nombre de Survive and Punish, sobrevivir y ser castigada, ¿no? Y eso fue muy clave para reactivar, pero para también generar análisis y luchas a distintos niveles, incluso legal, porque se logró que el Estado de Nueva York pase legislación que descriminaliza la autodefensa en caso de sobrevivientes de abuso, que tiene toda una complejidad, pero no da tiempo a entrar. Y se empezaron en esa campaña a iluminar otros casos, ¿no? Y se trajo otra figura tan común, pero tan silenciada, y que fue el caso de Cyntoia Brown, que tenía 16 años y que fue sentenciada a esa edad con una condena de persona adulta para pasar su vida en la cárcel, y hizo visible la situación de tantas personas jóvenes y personas que salen de abuso en la casa, que para salir de la situación entran a situación de calle, y las formas de subsistencia en situación de calle son altamente criminalizadas, como el trabajo sexual, la venta de esquina, etcétera, ¿no? Entonces, como confluyen una serie ahí también de formas de criminalización que generan ese túnel del abuso a la cárcel, ¿no? Esa campaña también se hizo grande y se logró su libertad en los dos casos. Y creo que lo que también fue importante ahí y que se habló ¿no? En Emma y Celeste lo hablaron, que era en desplegar procesos participativos, ¿no? Y acá lo llamamos defensa participativa, que es como la defensa desde la comunidad. Y que son como formas que también, yo que sé, en México, con el caso de Shakira y Rubio,
en Argentina con el caso de Iggy, que fueron criminalizaciones, ¿no?, de sobrevivientes por defenderse. Son luchas que, como dice Raquel Gutiérrez, se ganaron en la calle o desde la calle, ¿no? Y eso abre algo que desde las luchas feministas es importante como recordar, ¿no? Y que se trata también de descentrar el peso de la defensa del rol absoluto que empieza a tener quien sabe, ¿no?, para la defensa legal, de quien es experto, ¿no?, en eso. Y no significa no valorar, pero sí el trabajar en conjunto, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, que en casos de defensa participativa, donde la defensa legal era alguien que no le interesaba en lo más mínimo, cuando empezaban a ver todo el peso de luchas que venía atrás, empezaban a tomarse totalmente distinto el caso, pero también el modo de entender, ¿no?, toda la complejidad de la situación. Y en eso se hacen como distintas estrategias. Una, por ejemplo, es lo de empezar a tramar desde los alrededores, que podemos llamar como de la trama comunitaria, pero a veces es una palabra que suena como abstracta, pero cartas de personas que hablan, ¿no?, de quien está siendo acusada y que tienen que leer como los jueces en un grupo de defensa juvenil que hacen defensa participativa, ¿no?, que procesos como de detención juvenil tienen encuentros semanales, ¿no?, para ayudar a las familias a cómo hacer estos procesos, hacen videos y que lleven una historia en vez de un cargo, ¿no? Porque muchas veces, en el caso de Marisa Alexander, en 12 minutos la sentenciaron a pasar entre 20 a 60 años, como no, ¿no? Y es esto que imagino que han hablado, de que no hay una historia, no hay un contexto, y es como traer esto otro, ¿no? Y si se puede, como llenar las cortes, que se vea que hay ahí una defensa, se llevan pancartas, como hay un apoyo, ¿no? Y hay como ese no estás sola a muchos niveles, ¿no? Y esa mismo también empezó a generar mucha más como reactivación y una historia larga de alternativas de responsabilización frente al abuso, ¿no?, lo que decía Marta, y muchos grupos que habían comenzado, sobre todo a partir de los años 90, cuando desde los feminismos más institucionales se pactó con el Estado la ley contra la violencia doméstica, dándole a esto como las sentencias más largas, ¿no? Y mucha gente que venía de movimientos feministas, de lucha por la justicia social, contra violencia policial, se abrieron, obviamente porque no veían en eso una manera de resolver nada a largo plazo, sino de intensificar formas de criminalización. Y entonces empezaron como a desarrollarse procesos de responsabilización desde la comunidad y el marco que decía Marta, ¿no?, que me parece como muy interesante, que es de justicias transformadoras, ¿no? Es decir, tipos de justicia que se basen en ir a las condiciones que hacen posible el daño, ¿no? Y en ir a formas de lidiar con los procesos que son complejos, teniendo eso en mente, ¿no? Y ahí hay algo que es complicado y es difícil, a veces suena como re mal, pero que me parece que es fundamental, y era también desmontar el marco del abuso desde la polarización culpable y víctima, ¿no? Abusador y víctima. Porque abren preguntas desde distintos procesos de qué pasa si nos movemos en zonas más opacas y complejas, que también tienen que ver con muchas realidades más concretas y que es cómo nos vinculamos con algo silenciado también, de que muchas de las personas que causan daño y abusan son sobrevivientes de abuso y que el silencio y la falta de espacios para procesar genera modos de continuar y reproducir, ¿no?, esas formas de daño, ¿no? Entonces la pregunta lo que lleva es como a tratar de salir de la trama individual para ir como a la trama más sistémica, ¿no? Y pensar también desde ahí cómo lidiamos con el daño, ¿no?, a ambos lados. Y es algo que jóvenes que comentaba, que hacen defensa participativa, que pasaron por la detención y salieron, ¿no?, y que dicen de que es necesario elaborar formas de análisis también desde esas emociones que el sistema reprime y que ellos dicen que es como un volcán interno al que no se llega, que erupciona en muchas formas, continuando el daño, ¿no? Y que como no hablamos de eso también, es otro gran tabú, la figura, ¿no?, de quien abusa y es sobreviviente de abuso, no se abren posibilidades también para mirar desde ahí. Y después como que
algo que grupos de justicia transformadora, que son sobrevivientes como de abuso en la infancia, hablan de, a nivel de cómo educamos las formas de seguridad, ¿no? Un poco conectando con lo que decía al principio, generalmente hay un énfasis en que pongamos el peligro siempre fuera, no hables a desconocidos, ¿no? Esto, lo otro, ¿no? Y que es borrar siempre como la forma en que mucha de la violencia y el daño pasa en el, ¿no? En el núcleo familiar, entre personas, ¿no? Donde supuestamente está el amor o estamos esperando la protección, y ahí es donde, ¿no? Enfrentamos el daño. Entonces, es decir, me parecía importante porque conecta con esa pregunta que plantea el abolicionismo de la sociedad carcelaria, que es lo de realmente conectar los sentidos de justicia con los sentidos que nos imponen de seguridad, ¿no? Y que reproducimos nosotras mismas, ¿no? Y luego, otra punta, para terminar, de lo que me parece que es interesante que abre esa opacidad de la sobrevivencia, de la continuación del abuso, es como también están algo tan silenciado, ¿no? Como la violencia machista en las infancias, como el abuso sexual, es como algo que tendría que ser como en el centro, algo que esté en el centro de nuestras luchas feministas, porque es una clave muy importante para terminar con la cultura abusiva, ¿no? Y cómo eso es algo tan silenciado que también en las luchas más recientes quedó a un margen, ¿no? Por eso me parece como que es importante. Sobre esas tramas hay un libro de una escritora anónima que se llama Diario de un incesto, que es súper interesante también, para hablar de la trama y el trauma intergeneracional, ¿no? Ella vivió abuso sexual por parte de su padre desde los 3 años, toda su vida, ¿no? Y se anima a escribir anónimamente, pero trayendo la secuencia familiar también, ¿no? De otros. Entonces, como poder compartir, colectivizar, ¿no? La palabra, que creo que lo hablaban ayer, el libro que sacaron, es súper importante cuando hablamos de las luchas feministas, ¿no? Para terminar con la violencia. Y en eso también el Generación 5, que es un grupo que empezó a hablar de justicias transformadoras a partir de decían como que hay que terminar con el abuso sexual infantil, como generaron saberes, materiales, ¿no? Y hablaban también de que se trata de un tipo de violencia de las más extendidas y persistentes con independencia a la nación, a la raza, a la clase, la religión, el género, la cultura, ¿no? Estoy citando. Entonces, estas formas como de buscar otras alternativas traen algo que es el desarrollo de pedagogías feministas, ¿no? Para hacernos sentir que podemos actuar, que podemos interrumpir, ¿no? De que eso es una clave para sobrevivir, no es ese saber que nos ponen como aparte, ¿no? Sino que es nuestra trama cotidiana. Y también, al hablar de desindividualizar el daño, un grupo muy importante para generar otras formas de responsabilización desde la comunidad, que se llama intervenciones creativas o creadoras, decían, ¿no? Que muchas veces no tener herramientas para lidiar con situaciones de violencia, para poder interrumpirlas o lidiar con ellas, nos hace también ser parte, ¿no? de estos sistemas, ¿no? Y decían que generalmente pensamos a la persona que daña como eso que tiene que responsabilizarse. Y este grupo habla de responsabilización comunitaria también como formas de entender cómo desde nuestros circuitos, relaciones sociales, comunidades, también a veces ignoramos, minimizamos o incentivamos formas que están sosteniendo, ¿no? Esas violencias. Y por eso como que hablan de procesos que implican mucho más que las dos figuras, ¿no? Y que es obviamente como un esfuerzo por colectivizar, ¿no? Nuestras formas de responder. Y en ese sentido habla de una lucha que tiene que ver con fortalecer sentidos de comunidad, que el neoliberalismo obviamente como que ha horadado y está horadando cada vez más, ¿no? Y entrelazar esas dos preguntas. Y me parece que ya debo estar pasada.
Te pasaste, sí, pero bueno, has evocado un espesor de luchas, experiencias, reflexiones espectacular, que bueno, como en breve estarás aquí, te podremos exprimir todavía más. Muchas gracias porque efectivamente ayer y esta mañana que el tema central era la violencia sexual paterna, ahí ¿no? Hubo este momento de sobrecogimiento, de la sala entera llorando, bueno, y esa dificultad de pensarlo juntas. Y bueno, nos has dejado yo creo que pistas importantes. Ahora toca aterrizar aquí. Le devuelvo la palabra a Laura, que nos va a hablar un poco del grupo de trabajo sobre violencias de la Comisión 8M, cómo imaginan estos horizontes feministas de justicia. Vale, voy a intentar ser muy, muy breve porque sé que son las 8:30. Y nada, entonces solo como decir que o sea, todo lo que voy a plantear ahora es evidentemente, como ha dicho Susana, desde lo sistémico y no soluciones individuales. Y simplemente como decir que lo que se plantea son no soluciones, horizontes, en parte a corto plazo, pues por lo que ha preguntado antes Marta, ¿no? ¿Qué hacemos ahora mismo con el sistema que tenemos ya? Y luego, a su vez, eso no impide que a medio o largo plazo estemos pensando en otros horizontes. Entonces, a corto plazo, pues, y de verdad que lo voy a ir haciendo como súper esquemático y rápido, pero eso, pues, a corto plazo, si no tenemos alternativas buenas que dar a las personas que han podido ser víctimas de alguna vulneración de sus derechos fundamentales, pues éticamente es complicado pedirles que renuncien al procedimiento judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues si no tenemos nada que ofrecer a cambio, pues tenemos que intentar, bueno, pues plantear qué hacemos ahora. Entonces, a corto plazo, desde luego, antes de que se produzca la violencia, lo que ya se ha dicho, pero la prevención es que es primordial, con medidas integrales, y la educación afectivo-sexual. Entonces me quedo ahí, pero es importante porque en realidad lo que queremos es evitar que se produzca la situación de violencia. Ahora, ¿qué hacemos cuando la situación de violencia ya se ha dado? Pues voy a lanzar dos cosas que se puede, pues para que las pensemos más pues como cosas que podríamos hacer más a corto plazo, reivindicaciones a corto plazo, pero en realidad podríamos estar pues otra vez toda la noche discutiendo de alternativas o propuestas que tendríamos. Una de ellas, y las dos las voy a intentar centrar realmente en la violencia institucional por las dos jornadas que acaban de transcurrir aquí. Entonces, la primera, y además la ha mencionado Manuela en lo que hacen en México, y estoy segura que la mencionaron también ayer, pero no puede estar, sería la creación de un organismo o comisión de investigación, ¿no? Que esté compuesta pues, por personas independientes y expertas en derechos humanos, como decía que tienen pues Manuela allí, para investigar y documentar todo lo que es la violencia machista institucional, ¿no? Y así pues poder estar al tanto y monitorizar un poco todo esto. Y luego la otra es pues esta posibilidad de que la violencia institucional se considere como violencia machista, que esto aquí al menos en Cataluña sí que se tipificó en la ley de violencia machista catalana, pero la tipificación no es suficiente, ¿no? A nivel del Estado no la tenemos, pero a nivel catalán se hace, pero si luego no existen procedimientos específicos para denunciar esta violencia institucional machista, pues de poco sirve. Existen algunos mecanismos actualmente, pero son una locura judicial que además emprendes una vez que ya has sido víctima de un procedimiento judicial. Entonces, bueno, igual estamos hablando de 10 años más tarde, lanzarte en otro procedimiento judicial que evidentemente, pues ya lo sabéis todas, implica muchísimo coste y desgaste. Entonces, bueno, pues pensar en un procedimiento que sea específico para esto y con, pues eso, con su
su reclamación contra la Administración para los casos en los que es realmente el funcionamiento de la Administración el que ha generado esta vulneración de derechos fundamentales de personas o colectivos concretos y que evidentemente sea siempre dentro de un marco de derechos humanos, con la posibilidad de que sean asociaciones que litiguen para evitar que sea siempre la víctima que tenga que ir juzgado tras juzgado, año tras año y además en caso de condena en costas pues pagándolo de su bolsillo. Entonces, bueno, pues por encima de la indemnización, que podría suponer esto, pues que sea un procedimiento que tenga la vocación de garantizar la no repetición y que además señale claramente la responsabilidad institucional. Entonces, esto como a modo de idea de algo como una reivindicación concreta, pero no quería caer en la trampa de que siempre estamos buscando evoluciones legislativas cuando en la práctica ya tenemos un montón de derechos que están pues, en textos normativos actualmente y que existen, pero que no están siendo aplicados e incluso a veces están siendo utilizados en contra de su filosofía inicial, ¿no? Especialmente cuando es el Estado el que es violento. Entonces, como estamos en una época en la que los derechos humanos están quedando en papel mojado en un montón de temas, pues bueno, pues lo he lanzado, pero aún así soy consciente de que no podemos caer en que las reivindicaciones sean siempre modificaciones legislativas cuando en realidad tenemos textos ya muy buenos en ciertos temas y no conseguimos tampoco el que se apliquen bien. Entonces, bueno, aquí ya lo que nos queda es acudir a la construcción desde lo colectivo y ese tipo de procesos. Entonces ya me voy a qué podríamos pensar a medio largo plazo, no ahora mismo. Y aquí pues dos líneas de reflexión con las que nos quedamos un poco desde la Comisión de Violencias o el grupo de reflexión para ir cerrando, y además hace eco de algunas cosas que ya se han mencionado. Uno sería pues, la justicia restaurativa, ¿no? Que ya se ha mencionado, que bueno, promueve la participación entre las partes en la resolución del conflicto. Y bueno, es una herramienta que puede estar muy bien en caso de que, pues bueno, pues porque la víctima tiene un papel activo y en caso de que ella lo quiera, pues puede ser algo que ella considere realmente reparador. Pero hay que tener también en cuenta que uno de los defectos que tiene es que mantiene la individualización de las violencias y no nos aleja otra vez del enfoque de soluciones a un problema sistémico. Entonces, para las personas que quieran someterse a este tipo de procesos, está genial que existan, pero tal vez no es la solución al problema sistémico que pues, mencionaba Susana que debemos buscar y que estaría bien pensar. Entonces, otra línea de reflexión posible es la justicia transformativa, que no sé si se ha mencionado anteriormente, yo al menos no lo he escuchado en las partes en las que he podido estar. Y esto sí que sería una justicia que se desarrolla en contextos no institucionales, ¿vale? O sea, comunitarios, sin contacto con el sistema penal, por grupos organizados, de personas que asuman una responsabilidad pues, social, colectiva. Y bueno, pues realmente lo participativo que estaba comentando Susana con pues, bueno, el ejemplo de la defensa participativa que decía ella. Y con esta idea de justicia transformativa se trataría realmente de poner en jaque pues, la justicia como la conocemos ahora y humanizar a todas las partes realmente, por lo que hemos comentado antes de la deshumanización completa que vemos ahora con el sistema carcelario y con un objetivo real de reparar el daño e influir bueno, pues, sobre las condiciones materiales, simbólicas, culturales que han hecho posibles esa violencia con el fin realmente de transformarlo y de cambiar las estructuras realmente. Y bueno, con una orientación completa a la prevención para intentar evitar a largo plazo que se den estas violencias, prestando atención a la raíz de las violencias, evidentemente interseccionalidad y centrarnos en la agencia de las mujeres, que eso también nos parecía primordial. Y bueno, pues otra vez, esto es dos ideas, líneas de reflexión, pero con lo que nos quedamos de verdad es tratar de ampliar nuestro modo de ver las soluciones y intentar realmente salir con ejemplos y pues pensando, pues salirnos del marco impuesto hasta ahora. Ya está.
Muchísimas gracias, Laura. Pues me toca entonces cerrar esta jornada. Quiero agradecer muchísimo a Emanuela, Celeste, Susana, Laura por vuestra generosidad compartiendo hoy.